Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tener la clase número 2. Como vimos la clase anterior, vimos que era la emoción, la conducta, algunos componentes y algunas características de ella. Hoy en la clase número 2 vamos a ver los tipos de emociones y factores que influyen en ellas, así de qué forma se manifiestan y qué consecuencias puede tener esa forma de manifestarse. Primeramente, las emociones se dividen en dos: las primarias o básicas y las secundarias. Las emociones primarias se dividen en muchas, pero solamente nos vamos a enfocar en dos, que son las positivas y las negativas, ya que las demás son como un poquito más complicadas y no es necesario que las entiendan, sino más bien que entiendan las positivas y las negativas, que son las que se hacen presente más cotidianamente o más comúnmente. Primeramente, las emociones primarias o básicas son las emociones que experimentamos en respuesta a un estímulo. Ok, estímulo dijimos que era todo aquello que nos incita a una respuesta, es decir, aquello que genera que nosotros respondamos a algo. Por ejemplo, como decíamos la clase anterior, que cuando una persona te abraza, pues tú también abrazas o algo así, pues. Eso es lo que es un estímulo, lo que te genera una respuesta. Entonces, estas emociones primarias son las que en respuesta al estímulo. Las emociones básicas son 6. Es tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. Todas ellas constituyen procesos de adaptación y en teoría existen en todos los seres humanos, independientemente de cultura, género, etc. Como mencionábamos ayer, las características, en principal la función adaptativa, estas 6 emociones pertenecen a esa función, porque quedábamos que la ira tenía una función de destrucción o protección, por así decirlo. Entonces, por eso tienen esta función adaptativa, porque se van a adaptar dependiendo del contexto. Por ejemplo, en un funeral va a ser muy raro que una persona esté feliz, porque no está de acuerdo a su contexto. El cuerpo o la persona se tiene que adaptar al contexto. Las emociones primarias se dividen en dos, en positivas y negativas. Las positivas se conocen como las emociones saludables. Muchos hemos escuchado de la terapia que hay para niños con cáncer que consiste en hacer reír al niño. Entonces, debido a esto es que la alegría es una emoción saludable porque genera una sustancia en el cuerpo que nos ayuda. Es serotonina, se llama esa sustancia, que es la que ayuda a que el cuerpo tenga mayor como desarrollo o procese mejor los demás sustancias, funcione mejor. Estas afectan positivamente al bienestar del individuo que las siente, favorecen la manera de pensar, de razonar y de actuar de las personas. Si nosotros nos levantamos felices vamos a rendir más en el día porque vamos a tener entusiasmo para hacer las actividades de ese día. También cuando nosotros estamos alegres es más fácil tomar decisiones. Muchas veces gracias a esto tomamos decisiones que no son las correctas, pero podemos razonarlas con mayor facilidad. Por ejemplo, la alegría, la satisfacción, la gratitud no provocan una actitud positiva frente a la vida y nos hacen sentir experiencias que nos ayudan a sentirnos bien. La alegría, la satisfacción y la gratitud provocan esa actitud positiva. Si estamos satisfechos, nos sentimos bien. Si estamos gratos o queremos dar gracias a alguien, también nos va a hacer sentirnos bien. Por otro lado, están las emociones negativas. Estas emociones son opuestas a las positivas porque afectan negativamente al bienestar de las personas. Estas nos hacen daño. ¿Por qué cuando lloramos o manifestamos la tristeza o nos enojamos, que manifestamos la ira, nos duele la cabeza? Dice que si los doctores o los expertos en salud física dicen que si hacemos un coraje o manifestamos la ira,
podemos tener alteraciones en nuestro cuerpo como gastritis, las úlceras, hasta a veces vomitamos la bilis o cosas así, porque estas dañan nuestro bienestar, las emociones negativas. También se conocen como emociones tóxicas y suelen provocar el deseo de evitarlas o evadirlas. A nadie de nosotros nos gusta sentir ira, tristeza, enojo, miedo. De hecho, son más emociones negativas las que existen que emociones positivas. Es por eso que a veces se complica un poquito más tratar de evitarlas y se manifiestan más seguidos. El miedo o la tristeza son algunos ejemplos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de emociones en pequeñas cantidades y relativa baja intensidad no son perjudiciales. Si estas emociones se presentan en cantidades pequeñas y con baja intensidad, no son tan... no generan una consecuencia tan alta, ya que pues es casi inevitable pasar un coraje en un día o sentirse tristes en un momento. Muchas veces la tristeza nos ayuda, siempre y cuando sea en pequeñas cantidades, a razonar. Como lo mencionamos en la clase anterior, la tristeza ayuda en la empatía. Entonces, si esta se manifiesta en pequeña cantidad, vamos a poder comprender qué es lo que le pasa al otro. Es por eso que en bajas cantidades y sin tanta intensidad nos ayuda. De hecho, forman parte del proceso de aprendizaje, ya que gracias a ellas nuestra memoria emocional nos ayuda a recordar las consecuencias que tienen ciertas conductas. El segundo tipo de emoción son las emociones secundarias. Las emociones secundarias son un grupo de emociones que siguen de las primarias, es decir, experimentamos la emoción básica y después podemos sentir las emociones secundarias. Por ejemplo, si experimentamos la emoción básica, que es el miedo, que está dentro de las 6 emociones básicas, después vamos a sentir amenaza o enfado, dependiendo, claro está, de la situación que estemos viviendo. Por ejemplo, si nosotros sentimos alegría, después vamos a sentir satisfacción o felicidad, porque felicidad no es una emoción básica ni primaria, sino la alegría es una emoción básica. Las emociones secundarias son causadas por normas sociales y por normas morales. Ok, la forma en que la manifestamos y las consecuencias que estas mismas ejecutan van dependiendo también de los contextos. En nuestra vida diaria experimentamos diferentes emociones, las cuales se manifiestan de diferente manera. Cada persona puede manifestarlas de diferente forma, ya que cada persona es diferente. Por ejemplo, para una persona estar feliz se manifiesta por medio de una sonrisa, mientras que para otra persona se puede manifestar por medio de llanto. Es decir, cada persona va a tener su forma de manifestar esa emoción básica, que la forma de manifestar, por ejemplo, la sonrisa, vendría siendo como una emoción secundaria. Las emociones y la forma en la que se manifiesta tienen repercusiones, o sea, tienen una consecuencia, las cuales se pueden notar por medio de la salud física o los ambientes, porque no es lo mismo si nosotros sentimos dolor de cabeza cuando lloramos mucho, así hacemos un acto enfrente de todo el mundo llorando fuerte. O sea, también esa es una consecuencia, pero es una consecuencia social. Un ejemplo, cuando una persona está enojada, avienta un jarrón, el cual se termina destruyendo. La consecuencia es que va a tener que pagar ese jarrón que rompió, y ya no es física, sino es ya de un objeto, ya es más de un contexto, de un lugar. Ok, la clase de hoy era muy corta, pero es muy importante porque debemos aprender a identificar cuáles son nuestras emociones básicas o nuestras emociones primarias, ya que si controlamos esas, o más bien no controlarlas, porque no es como muy sencillo hacer eso si no tenemos que conocer primeramente nuestro cuerpo, pero sí se puede, ya que conocemos las emociones, sabemos en qué contextos utilizarlas. Al igual que, como sabemos, las emociones básicas van a traer una emoción secundaria, que esa puede causar la consecuencia. Entonces es importante que cuando estemos manifestando una emoción, sepamos cómo
qué consecuencia puede traer. Por eso es que es tiempo de que comencemos como a observar nuestras conductas. Ok, vamos a hacer una pequeña recopilación de la primera y la segunda clase. ¿En qué se relaciona? Primero vimos la conducta y la emoción en la clase 1, que dijimos que la conducta era todo aquello, son como el objetivo. O sea, por ejemplo, correr, reír, todo eso. Es la conducta, es algo específico. Y la emoción quedamos que era la manifestación de un sentimiento y la emoción se expresaba por medio de conductas. Y quedamos ya ahora en la clase 2 que existen dos tipos de emociones, las emociones primarias y las emociones secundarias. Dentro de las primarias están las emociones positivas y las emociones negativas, donde las emociones positivas son las emociones saludables y las emociones negativas son las emociones tóxicas, por llamarlas así, o que dañan nuestra salud. Las emociones secundarias dijimos que eran aquellas que salen en respuestas a las emociones básicas. Y pues esta es la síntesis. Les recuerdo que la actividad va a estar en la plataforma, al igual que la presentación PowerPoint donde se explique el tema por si gustan leerlo y que comprendan un poquito más, al igual que esta videoconferencia también va a estar en la plataforma. En la actividad 2 de esta clase vamos a hacer un cuadro donde vamos con cada una de las emociones primarias que dijimos que eran 6, que van a ser 4 columnas, las cuales van a estar divididas entre emoción, tipo de emoción, cómo se manifiesta la emoción y qué consecuencia tiene. Aquí puse un ejemplo y se los voy a decir para explicarles un poquito más. En emoción vamos a poner felicidad como una emoción de las 6 que dijimos. En tipo de emoción, pues es una emoción positiva. Pueden ser positivas y negativas. ¿Cómo se manifiesta la emoción? Yo puse así, carcajadas por varios minutos. Y la consecuencia es que va a tener un dolor de estómago. Así van a hacer con cada una de cada una de las emociones y las van a subir a la plataforma, la cual yo voy a estar revisando. Y es importante que cada quien ponga algo diferente.